Tu momento ha llegado, es el día de salvación. Nuestras manos en alto, con alegría de corazón. Yeah. Sé que en ti confiaré, sé que en ti puedo vencer. En ti me entregas libertad, voy a amar, servir y reinar. Yeah. Hoy daré mi alabanza y adoración. Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Amén, amén. Gracias a Dios que estamos un día más en este lugar, reunidos para aprender todos de la palabra de Dios, de lo que está en su palabra. Vamos a ponernos en comunión para darle inicio a esta clase del día de hoy. Gracias, Padre amado, Salvador, mi Dios, por este tiempo, Padre Santo, privilegiado que tenemos, Padre amado, de poder reunirnos, Padre Santo, así como tú, mi Dios, lo planeaste. Los que están aquí es lo que tú quisiste que estuviesen, Padre amado. Gracias por tanto, mi Dios, y te pedimos, Padre amado, que todos en esta hora y declaramos que somos buena tierra, que toda palabra, mi Señor, mi Dios, sin excepción, va a caer en cada uno de nosotros y en el tiempo indicado va a dar fruto y en abundancia, Padre amado. Danos, mi Dios, dirección, danos sabiduría. Sabiduría, Padre amado, porque para poder hacer tu palabra, cumplirla, tenemos que ser sabios, mi Señor. No solamente es conocer, no solamente es saber de la palabra, no solamente, Señor, predicar de ella y conocer la Biblia de punta a punta, Señor, mi Dios, sino, Padre amado, cumplirla, y para eso necesitamos de tu sabiduría. Te damos gracias y te presentamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a continuar con lo de la serie que empecé sobre la fe. Muy importante en cada persona que se hace llamar hijo de Dios. Cada persona que profesa que es un hijo de Dios no puede agradarle a Dios si no tiene la fe. Conociendo mi fe, ese es el título. Conociendo mi fe es el título de esta serie y esta es la segunda parte. Ténganme paciencia, no sé cuánto voy a durar en esto de la fe, ya que hay demasiado que aprender, demasiado que abarcar. Hay muchas cosas en la palabra, muchas anécdotas, muchas historias en la palabra que hablan de la fe, que hay ejemplos de personajes bíblicos que hay que escudriñar para poder aprender de cada uno de ellos. Cada persona, cada personaje, por ejemplo, un Abraham no tuvo la misma fe que la tuvo un Jacob o que la tuvo un mismo hijo Isaac. No tuvo la misma fe quizás Noé, y así sucesivamente. De cada personaje aprendemos algo. Hay otra iglesia que hay allá. De cada personaje aprendemos algo importante. Y por eso quiero hablar lo más que pueda esta clase. Haciendo un resumen de la clase anterior, hablé de que la fe en hebreo es emuná, que en su raíz evocan seguridad, sustancia, firmeza, confianza. O sea, en esa palabra usted puede sacar emuná, usted puede sacar seguridad, usted puede hablar sobre la sustancia, algo como la base de algo, esa sustancia, la firmeza de lo que usted está creyendo, o la confianza de esa misma fe, de esa misma emuná que usted tiene en su ser, en su corazón. Hablamos de que la primera vez que aparece este verbo, el verbo de emuná, es en Génesis 15:6,
cuando se dice que Abraham creyó a Yahweh, o sea, cuando Abraham tuvo emuná a Yahweh, a Dios, y le fue contado por justicia. Ese primer verbo lo vamos a encontrar en Génesis 15, versículo 6. Tener fe en Dios es la esencia de todo. O sea que en este caminar, si no tenemos esa fe en Dios, no podemos seguir caminando y teniendo fe, vamos a decir, en Cristo. Si no tenemos la fe en Dios, en el Padre, no podemos, esa fe no puede seguir expandiéndose. Todo tiene que tener esa fe en Dios, y esa es la esencia, el Padre. Hablamos de una ley y esa ley fue de la atracción. La ley de que cuando usted piensa algo, toqué ese tema también porque es muy importante, cuando usted piensa algo positivo o negativo, eso usted lo atrae a su vida. Cuando pensamos en cosas negativas o positivas, también lo atraemos. Si nos aferramos a la palabra de Dios, había escrito también que eso lo atraemos también a nuestra vida. O sea, si pensamos en la palabra de Dios, eso va a venir a nosotros. Y le dije también de un personaje que creía en esa ley de la atracción, y era Pablo. En Filipenses 4:8, él habla sobre eso. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, en eso pon el pensamiento, en eso pon tu enfoque, tu mirada en aquellas cosas que son buenas. Y eso lo podemos ver, y había hablado de eso, en cualquier persona en nuestro diario vivir. Muchas veces es fácil criticar un acto negativo de alguien, eso es lo que más sale a la luz. Eso se ve hasta en la noticia. Mayormente usted busca un titular de noticia, un periódico, en las redes o en la televisión, y de 10 cosas, 9 son negativas. Un tiroteo, un asesinato, un robo, cosas así. Eso porque eso es como lo que llama el morbo, lo que vende. Nosotros, con nuestra persona, ya sea familiares, ya sea amistades, nuestro trabajo, vamos a estar ligados con personas que van a hacer cosas que nos agradan, pero también cosas que en algún momento nos van a desagradar. Pero yo le había dicho que si pensamos en aquellas cosas que esa persona ha hecho para bien de nosotros, le aseguro que ha sido mucho más de lo que ha hecho mal en aquel momento, que quizás llegó con alguna frustración y usted fue el que vino a detenerla por algún motivo y se desahogó con usted. Pero si usted piensa en lo bueno de esa persona, en las virtudes de esa persona, eso negativo que tiene, que también tenemos nosotros, o sea, nosotros mismos tenemos cosas que no le agradan a otra persona, algún comportamiento, algún carácter fuerte, alguna forma de pensar, de mirar, que no le agrada a un hermano. Pero si nos enfocamos en lo malo, nunca vamos a ver las virtudes de esa persona. Nunca vamos a ver las virtudes de esa persona si nos enfocamos solamente en lo malo. Por eso tenemos que siempre pensar en lo bueno, siempre buscar algo bueno. Aunque alguien le ofendió, piense en qué cosa le ha ayudado, en qué cosa le ha beneficiado en su vida. Y le aseguro que cuando piense de esa forma, ese enojo que usted tenía, ese pensar, lo va a ver de otro punto de vista. Lo que tú piensas se convierte en una semilla, y luego ese sentimiento hace que germine para luego materializarse en una conducta. Repito, lo que tú piensas, lo que ya empezó en tu mente, se va a convertir en una semilla que luego hace que ese sentimiento que tú pensaste germine. O sea, esa semilla va a germinar y más tarde se va a materializar en lo físico en una conducta. O sea, todo viene de qué forma nosotros pensamos. Hablé también de que si tienes miedo y dejas que te domine, vas a ser
vas a ver materializado ese miedo que empezó en tu mente. Cuando tenemos algún temor de algo que nos está dominando, ese miedo lo vamos a ver materializado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese miedo que nos domina, activa los sentidos. Usualmente me viene a la mente, cuando yo era muchacho, yo iba a un campo de donde crecieron mi papá. Y eso era la boca del lobo. O sea, ahí no había un bombillito. Los bombillos eran los cucuyos. No sé cómo le dicen en Puerto Rico. Bueno, esa cosita eran los bombillos. Porque no se veía nada. Entonces, cuando uno está asustado, uno muchacho, cualquier brisita en una rama o algo, ya uno lo espanta. Y uno anda con los sentidos activos. Y esos son en todos los casos. Se le activa a uno, ya sea la vista, ya sea la forma de hablar incorrectamente cuando uno está con temor, cuando uno está dominando. Entonces, por eso, si tienes miedo y dejas que te domine, eso lo vas a ver materializado en tu vida. Algo que empezó en tu mente. Una dosis de miedo, había dicho, te puede beneficiar en el sentido de que te pone más alerta, pero una dosis. Había hecho esa aclaración de que es necesario en algún punto de nuestra vida tener un poco de miedo, pero es una dosis. En el sentido de que cuando tú tienes esa pequeña dosis de miedo, tú estás alerta. Si vas a hacer un negocio, vas a hacerlo con ese meticulosamente pensando todos los números, lo pro, lo contra. Igualmente cuando usted compra un vehículo, tiene que buscar la forma de qué millaje me da por galón, pero me va a salir bueno, me va a salir bien, déjame ver por aquí, por allí, buscar review. Y esa pequeña dosis de temor te hace tomar en algunos casos buenas decisiones. Es necesario en nuestra vida. Ahora bien, cuando hay una sobredosis es que viene el problema. Había hablado de que cuando esa sobredosis llega a tu vida, tus sentidos empiezan a destruirte. Y vuelvo y repito lo de los sentidos. Empieza a paralizarte, a tomar decisiones apresuradas y erróneas. Y hay alguien en la Biblia que le había puesto el ejemplo, que fue de Job, en el versículo 3:25. Él dijo, Job, capítulo 3, versículo 25, dijo, porque el temor que me espantaba. Aquí vemos una sobredosis de temor en Job. Esa sobredosis lo espantó de una forma en que abrió una puerta, un canal que tenía cerrado ese canal. Esa brecha la tenía cerrada y el enemigo pudo colarse por ahí. Por ahí fue que pudo entrar. Y no entrar ilegalmente, sino legalmente. Pudo entrar a la vida de Job y hacer lo que todos ya conocemos en su vida. Pero fue porque tuvo un temor y una sobredosis de temor que lo espantó. Estuve también comentando que cuando tenemos miedo y dejamos que nos domine, también es una forma de idolatría, porque dejamos de creer en Dios y permitimos que ese miedo nuevamente nos domine. Cuando hablamos de que el miedo nos domina, estamos diciendo, miedo, tú eres mi Señor. Miedo, yo soy tuyo. Y esa forma es como que yo tengo ese temor que me domina, por ende no estoy pensando en Dios y no estoy pensando en que Él puede ayudarme, estoy poniendo ese temor más grande que Dios. Entonces es una forma, sin darnos cuenta, de idolatría. También hablé de que debemos de tener conciencia de que todo lo controla o permite Dios. Todo lo controla o lo permite Dios. Jeremías dijo, Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 y 38. Lamentaciones 3, 37, 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y hablé de que nosotros en este plano vemos como malo muchas cosas que no pasan en nuestra vida, pero Dios lo ve diferente.
Nosotros lo vemos mal, pero Dios lo ve de una forma en que nos va a ayudar, nos va a entrenar. Eso que estamos pasando mal en nuestra vida, esas frustraciones, esas cosas de que por más que trato de dar un paso, siempre pasa algo y vuelvo otra vez hacia atrás, o por qué no me sale. O sea, son cosas que también tenemos que tener la mente activa de que algo tenemos que aprender. Un ejemplo. Usted está montando bicicleta cuando niño y se caía varias veces, pero eso no quería decir que cuando usted se caía, usted iba a soltar la bicicleta y no iba a montar nunca más. Usted volvía y trataba. Si tenía la ruedita, trataba de aunque sea dejarle una. Le subía una y la otra la dejaba más bajita. Y hasta que ya usted podía coger el balance y irse sin gomita, sin la ruedita de atrás. Ahora bien, después que ya tú cogiste eso, ya más nunca se te va a olvidar. Tú puedes durar años sin montar bicicleta y cuando lo vuelvas a hacer, ya tú sabes. Vuelve a coger el balance y vienen esos recuerdos y le da para allá. Ahora bien, si no hubiésemos quedado con el temor de que no me va a volver a pasar, de que no, yo no me voy a volver a caer porque yo no me voy a montar en esa bicicleta. O sea, son cosas que si dejamos que nos dominen, nos van a paralizar. Y así, como ese ejemplo de la bicicleta, pasa muchas veces en estudios. Por ejemplo, si nos pensamos en querer dedicarnos a ser profesional en un área o a especializarnos en un área que queremos ser más capaces para poder tener una entrada más de dinero o algo. Saben que eso se necesita estudio y saben también que necesitan coger exámenes. Ahora bien, si lo pasaste a la primera, gloria a Dios. Pero si no lo pasaste, ¿te vas a rendir? No, tienes que seguir nuevamente y otra vez y hasta que lo logres. Pero tienes que ser perseverante. En esto tenemos que ser perseverantes. Igualmente en los negocios. Si de esta forma no te funcionó, trata y piensa de otra forma. Pídele a Dios que te dé una revelación. ¿De qué manera es que debo de hacerlo? Porque muchas veces eso malo que vemos tiene que ser para enseñanza, obligatoriamente. Porque si yo soy hijo de Dios, yo tengo que creer que todo obra para bien. Entonces, ¿dónde está esa palabra y esa promesa bíblica en mi vida? O sea, voy a ver ese fracaso como que ya está todo terminado. No podemos, como dice Pablo, de ninguna manera. Esa es la palabra favorita de Pablo. De ninguna manera podemos ver ese fracaso como ya algo fulminante en nuestra vida. Miremos, oremos, pidámosle a Dios que de qué forma es, que te traiga nuevas ideas. Y le aseguro que así va a ser, que así Él le va a revelar. Cuando pensamos de que todo lo controla y permite Dios, estamos teniendo un pensamiento correcto y que todo va a obrar para bien porque puse mi fe en Dios. Todo lo que yo vaya a hacer, si me salió bien, amén, y si no, gloria a Dios, porque yo sé que algo va a venir mejor de lo que estoy haciendo. El Padre quiere que nosotros nos evaluemos cada uno, ya que hay muchos cristianos que son incrédulos y están congregándose. En otras palabras, han hecho el venir a una iglesia una rutina. Había tocado ese punto y eso es algo para reflexión individual. ¿Estoy yo viniendo aquí por una rutina? Porque ya no me queda de otra, porque no tengo para dónde ir y mejor voy para allá. Estoy yendo para que no se levante un qué dirán, o yo estoy yendo a la iglesia para recibir una bendición, para recibir algo que va a ser una pequeñita palabra quizás que va a hacer un cambio en mi vida. ¿Cómo yo estoy viniendo aquí? Entonces el Padre lo que quiere es que nosotros dejemos esa incredulidad. Aquellos que la tienen, dejemos esa incredulidad. ¿Por qué hablo de incredulidad? Muchas veces vemos en la iglesia, en cualquier lugar, eso pasa en todos los lados, y dudamos de alguna palabra de algún profeta, dudamos de la palabra del pastor, dudamos de la palabra de algún evangelista, de algún hermano.
y decimos que eso no cabe, que eso no va a pasar. En nuestro pensamiento, quizás de nuestra boca no salió, pero en nuestro pensamiento sí. Ahora bien, esas no son conductas correctas, porque Dios trabaja de una manera que nosotros no entendemos. Nosotros en este caminar vamos a ver muchas cosas que no vamos a entender, pero que Dios no tiene a Dios no lo podemos poner o encasillar o colocar en una cajita. Dios hace como quiera y donde quiera y de la manera que Él quiera. Hablé también de Apocalipsis 3, del 15 al 16, que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y hablé de que en las iglesias hay personas frías. Apocalipsis 3, 15, 16. Hablé de que en todas las iglesias hay personas frías y personas calientes. Pero usualmente cuando nos ponen esas dos opciones, todos queremos ser calientes. Pero no necesariamente eso quiere decir que esa es la forma en que debemos de hacer. Muchas veces, siendo frío, hacemos la voluntad de Dios. Frío en el sentido de que nuestro carácter es un carácter pasivo, pero actuamos correctamente. Pero damos una palabra de parte de Dios. Pero hacemos la voluntad de Dios, siendo frío. Ahora bien, ¿quién se bebe un refresco caliente? Nadie. Entonces, un té resulta, aunque también hay té frío, pero resulta un té calientico muchas veces y usted no lo desea frío. O un café. Y así sucesivamente, hay muchos ejemplos. El frío, conducta pasiva, hace su trabajo. El caliente, conducta activa, una persona ferviente, hace su trabajo de su forma. De lo frío y lo caliente, los dos a Dios le agrada, porque Él lo dice: ojalá que fueses frío o caliente. El problema es cuando eres tibio. Una persona tibia, una persona que no arranca, una persona que también es una persona de la que se puede ir a los dos bandos, donde sea que lo lleve uno va. Una persona que no es firme, una persona tibia, una persona que no da fruto. Eso es lo que a Dios no le gusta. Hablé también de que muchos llegan con problemas y quizás con la fe de que van a recibir dirección de parte de Dios, pero su emuná está en la arena, y cualquier distracción, ofensa o expectativa diferente derrumba todo lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿En qué sentido? Muchas veces llegamos y entramos por esa puerta con la fe, con la dirección correcta, con el sentimiento adecuado, pero al sentarnos, al escuchar alguna palabra, al ver algo que te pueda distraer, eso hace que te desconecte. A muchas personas le pasa eso. Hace que se desconecte del enfoque. Hace que pase como Pedro, que al dejar de mirar al maestro se empezó a hundir. Si se hubiese quedado enfocado en la palabra, hubiese recibido lo que fue a buscar. Por eso cuando lleguemos aquí tenemos que tratar de olvidarnos de nuestro entorno en el momento preciso, en el momento de palabra, en el momento de enseñanza, y concentrarnos, porque en el menor descuido se puede perder una revelación. Ahora bien, entrando a la clase de hoy, Xiomar, eso fue sí. Entrando a la de hoy, la fe y la obediencia van de la mano. La fe y la obediencia van de la mano. Y tenemos promesas si caminamos correctamente. ¿Dónde encontramos promesas? En toda la Biblia, pero en Deuteronomio 28, del 1 al 14, ahí podemos encontrar los beneficios de obedecer a Dios.
los beneficios de obedecer, y también más adelante en ese mismo capítulo encontraremos lo que también vamos a recibir si desobedecemos a Dios, las consecuencias de la desobediencia. En ese capítulo entero usted puede detenidamente leerlo, y ahí usted puede encontrar muchas promesas en la cual usted puede, si sabe que usted lo está cumpliendo, puede ir ante el Padre y decirle: Padre, me aferro a esa promesa porque sé y reconozco que soy obediente a ti. De nada vale decir que tenemos fe pero no obedecemos. Al actuar de esa forma no pondremos nuestra fe en obra. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la fe y la obediencia? Muchas veces en lo terrenal podemos ser obedientes, podemos recibir órdenes, pero no creer en esa persona, o no creer que esa orden sea la orden correcta. Pero usted es obediente y usted actúa en ello, actúa en obediencia. Pero lo asombroso es usted obedecerle a un Dios que usted nunca ha visto, a obedecerle a una revelación que se le dio a alguien. Por ejemplo, eso de Deuteronomio fue Moisés que lo estaba escribiendo. Él recibió esa revelación y la plasmó en la palabra. O sea, usted está creyendo en algo que alguien escribió que fue revelado por Dios. Eso es lo asombroso. Y como dice Pablo también, lo asombroso también es caminar viendo al invisible, creyendo en algo que tú no ves. Eso es lo que le da el toque perfecto. Y que cuando tú lees la palabra, tú sabes y tú crees y tienes la fe de que tú le sirves a un Dios y que ese Dios está ahí. Y tú actúas en obediencia, en base a esa fe, a esa palabra que tú estás leyendo. En Hebreos 11 es un capítulo completo que Pablo habla sobre la fe. Hebreos 11. Ahí vamos a encontrar lo que se le llama el salón de la fe. Se pudiera decir como los baseball players, las ligas mayores tienen un salón de la fama de béisbol, un salón de Cooperstown. Lo de básquetbol tienen su salón también de inmortales, y todos los deportes tienen su salón de personas que son extraordinarias. Aquí Pablo puso un salón de la fe. Tú pudieras decir un salón de la fama de la fe con algunos personajes, empezando desde Abel, continuando con Noé, continuando luego Abraham y sucesivamente. Ahí vamos a encontrar esas personas que tuvieron esa fe tan increíble, y nosotros nos podemos identificar con cada uno de ellos, porque ninguno de ellos era perfecto, ninguno. Todos ellos cometían errores. Gedeón lo menciona en ese salón de la fe, lo menciona, y Gedeón fue uno que para sacarle esa fe Dios tuvo que tener mucha paciencia. Dios tuvo que tener paciencia, porque Gedeón sí embromó con esa fe. Dios mío, con estar creyendo de que te voy a poner un mantico aquí, y que si se mojó y lo de afuera está seco, y cuando sucedió, ok, pues vamos al revés, que lo de afuera te seco y lo de adentro te seco y lo de afuera mojado, y sucesivamente, y siguió, pero había un propósito mayor en él, y ese propósito él lo cumplió, porque a final de cuentas se aferró a Dios y creyó en Dios. Y ahí Pablo nos habla de esos personajes, y es un capítulo importantísimo en el cual Pablo desglosa eso de la fe. Y él nos dice en el capítulo 1, en el versículo 1, es pues la fe, o sea, la emuná, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí emuná, como ya le había dicho, es fe, pero certeza también en el griego tiene esa connotación de, igual que la fe, también de firmeza y sustancia. La fe en griego es pistis.
pistis. Esa es la fe en griego. Y recuerden, todo Nuevo Testamento fue en griego, no en hebreo. Todo Nuevo Testamento, aquí Pablo, o sea, cuando usted busca lo más, pistis, así mismo, P, I latina, S, T, I latina, S, pistis. Aquí esa palabra en griego connota confianza y también se relaciona con convencimiento y persuadir. O sea que cuando actuamos en fe, estamos diciendo en lo espiritual, lo que estoy pidiendo o haciendo lo creo con firmeza y estoy convencido de que si es propósito de Dios en mi vida, lo obtendré. Hay algo que ¿cómo te digo? Quiero hacer un paréntesis, pero quiero hacer un paréntesis de que no lo busqué con profundidad. Hay muchas cosas también que uno encuentra en Facebook, en Google, que se ven bonitas, son historias bien bonitas, pero puede ser que no tengan, es más como una especie de leyenda. No digo que lo que voy a decir sea una leyenda, pero como no encontré una base más profunda, por eso quiero hacer esa aclaración. En la palabra de la certeza, cuando habla de certeza en el griego, lo relacionan con hipóstasis, que quiere decir, según lo que pude leer, título de propiedad. Lo relacionan con eso. O sea, que cuando Pablo dice aquí, es pues la fe, el título de propiedad, o sea, el deed, de lo que yo estoy esperando y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy haciendo de esa fe, de eso que yo estoy creyendo y me estoy aferrando, lo estoy poniendo en un título, es un título de propiedad a mi nombre, es mío y yo lo creo y me aferro a eso. O sea, le da como esa connotación más fuerte a lo que es la fe. Dice también más adelante en el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros estamos viviendo, ya pasó en lo espiritual, en ese plano que no vemos, ya sucedió. Eso es algo también que tenemos que tener en mente, de que en el momento de que nosotros pidamos, en el momento de que nosotros nos aferremos a algo que necesitamos y pongamos esa fe en acción, pensemos que ya eso sucedió en lo espiritual, que solo es cuestión de tiempo para manifestarse en lo terrenal. Eso nos ayuda a mantenernos firmes, a mantenernos de que en algún momento eso va a suceder. Lo que ahora estamos viendo, como había dicho, fue hecho en lo espiritual. Tanto así que antes de que el mundo fuese creado, ya el Cordero de Dios fue inmolado. Primera de Pedro 1:20 habla de eso. Primera de Pedro 1:20 habla de que el Cordero de Dios fue inmolado antes de todo. Eso derrumba muchas cosas. Y aclara al mismo tiempo muchas cosas que pasó en el principio. Porque hay tantas, me voy a salir un poco del tema, pero hay tantas preguntas en que por qué Dios puso el árbol, de que por qué permitió que la serpiente entrara, y se hacen muchas ideas de eso, muchas historias. Pero con esto que Pedro dice, me está diciendo a mí que ya todo fue como el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Todo fue planeado. Antes de que Dios creara todo, ya el Cordero de Dios, ya ese Yeshua fue inmolado. Ya Él había dicho, yo soy el que tengo que morir por todas esas personas, por nosotros. O sea, fue un plan perfecto. Fue un plan que Él, antes de venir al plano terrestre, ya Él había aceptado y había dicho, he aquí
envíame a mí, que soy yo el que necesito hacer eso, no, más nadie. O sea, algo que nos pone a pensar, wow, Dios es maravilloso. Y también Jesús es maravilloso, porque el tú saber lo que tú vas a pasar en la tierra, ese sufrimiento que tú vas a pasar, y como quiera ponerte y sacrificarte y decir que sí, que tú lo vas a hacer por cada uno de nosotros. Ese es el amor más grande que puede haber, y ese amor el Padre lo tiene por cada uno de nosotros. Cuando actuamos en fe, debemos creer que ya fue hecho, imaginarnos y gozarnos mucho antes de haberse materializado. No podemos decir que tenemos fe y al mismo tiempo dudar. También tenemos que tener el cuidado de ligar la fe con suerte. El ligar la fe con vamos a ver si se pega, vamos a ver si la pego aquí. La fe no trabaja de esa forma. O tienes fe o no la tienes. Pero tú no puedes coger y caminar y pensar que eso se va a dar con el pensamiento de que es como una ruleta. Nada de eso. Tampoco funciona de esa forma. Ahora bien, sí es válido saber que el propósito de Dios es aún mayor. Ahí sí es válido el tú pensar, Padre, yo necesito esta sanidad, yo necesito que tú me sanes este órgano, pero también sé que hay un propósito mayor, y si ese es tu propósito, amén, que se haga tu voluntad, no la mía, porque el Maestro también lo hizo. Pasa de mí esta copa en su humanidad. Él dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, muchas veces pedimos en fe y eso no lo vemos, pero hay un plan mayor aún. Hay un plan un propósito mayor en Dios para nosotros en nuestra vida. Y eso lo podemos ver con nuestros hijos, en nuestro diario vivir. Muchas veces el niño nos pide algo y nosotros tenemos algo mejor para ese niño. Muchas veces ese niño quiere un juguete, un carrito como antes, que eran con el cable pegado, que el niño tenía que caerle atrás, pero se movía. Pero quizás tú le tengas uno con antena y que se pueda ir lejísimo. Entonces muchas veces pedimos incorrectamente, pero tenemos esa fe correcta. Y muchas veces nos desilusionamos cuando no la vemos. Pero luego el tiempo nos da la razón de que había un plan mejor. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de lo que yo viví. Ya yo lo había repetido antes, con la compra de mi casa. Yo en sí era una casa que estaba allá arriba que yo iba a comprar. 3 minutos de aquí. Y fueron un grupo de aquí a orar por la casa, a ungir el hogar. Oramos, ayunamos, hicimos de todo y tuvimos una fe, no una persona, un grupo. Tuvo la fe de que esa era la casa. Nos imaginamos que íbamos a renovar la boda en el patio, porque era un patio grandísimo. Ya teníamos una película en la casa. Hicimos de todo, actuamos en fe. La fe nos faltó. Se oró, se intercedió, se ungió, se declaró, se pisó duro, de todo. De todo. Todavía yo creo que debe haber aceite rodando por ahí, en esa casa. Y pasábamos, hoy, cuando salíamos, en vez de doblar para irme para allá, yo subía. Y pasábamos a ver nuestra casa. Y tenía una asta, una bandera. Y yo decía, ahí vamos a poner la bandera de embajadores del reino. Pero era una movie que teníamos con esa casa. Hicimos la oferta. Nos llama el realtor y dice, óyeme, dijeron que sí, pero que ponga $5,000 más y te la apruebo. Y yo, pues, por 5,000 yo no la voy a perder, está bien, dale. Y al otro día nos la tumbaron, la compraron cash. Y yo, Dios mío, a dar grito. Y viene el porqué. Pero Padre, ¿dónde está la fe? Que yo sé, porque que yo sé que creo en ti. ¿Qué pasó? Pero hubo un plan mejor. Nos puso en el que estamos, y después que entramos ahí y que la obtuvimos, y pasó el tiempo, dijimos, wow, lo mejor que hubiese pasado es que no hubiésemos comprado eso.
Gracias a Dios que no nos metimos en ese lío, porque había que hacer un arreglo a dos manos. Y más, sin embargo, en esta nada más fue entrar y vivirla. Entonces, ve cómo funciona a veces, que ponemos la fe correcta, pero lo que estamos pidiendo, el Padre que nos ama no tiene algo mejor. Y Él dice, yo sé que tu fe es correcta, yo sé que tú estás bien, y me alegro de eso, pero yo tengo algo mejor, estate tranquilo. Entonces nosotros, en esto de la fe, que la fe es algo loco. La fe es algo que solo Dios lo conoce, solo Dios sabe cómo funciona a exactitud. Pero es lo que le agrada a Él. Aunque Él sepa que estemos pidiendo algo que no va acorde, Él dice, wow, pero mira qué fe tiene ese muchacho, esa muchacha. Mira qué fe, qué bueno que cree en mí, aunque yo tengo algo mejor para Él. Y eso pasa muchas veces, pero cuando pase, no nos desilusionemos, no dejemos de creer en Dios. Porque muchos cristianos se aferran a eso y cuando fracasan o cuando no fracasan, cuando no reciben lo que piden, dicen, no, esto es mentira. Todo esto que se habla, que se predica, que se dice, que yo sembré, que yo hice tal cosa, esto es mentira, esto no funciona. Y cogen y se apartan. Los resultados de la fe es solamente para la gloria de Dios. A veces Dios actúa cuando la esperanza se está agotando o ya se agotó. Por eso digo, Dios trabaja que Él solo conoce su forma. Pero esos resultados de la fe, el resultado, lo que vamos a obtener, aunque lo recibimos, ese resultado es para la gloria de Dios. Es para testimonio de Dios. Es para que se le diga ese testimonio a alguien que quizás esté pasando por algo mínimo a lo que nosotros pasamos. Y sea de motivación. Y sea para que esa persona crezca y se siga multiplicando. O sea, es para la gloria de Dios. Y vamos a ir a un pasaje que está en Juan 11. Juan capítulo 11. Un pasaje bien conocido. Y por eso le quise decir de que Dios muchas veces espera lo último, cuando ya no hay esperanza alguna, para entonces trabajar. Pero eso es para probarnos a nosotros mismos, para ver dónde estamos cimentados, si es en la arena o en la roca. Y aquí en este pasaje se habla de Lázaro, de la muerte de Lázaro. Es un pasaje un poco extenso para yo leerlo completo. Les recomiendo que lo lean detenidamente, no rápido, versículo por versículo. Y donde encuentren una cuestionante, paren ahí y traten de buscar una respuesta. En el versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí Él nos está diciendo, pasando Lázaro es una enfermedad que no es para la muerte. O sea, Jesús está diciendo que esto no es para que la muerte lo tenga, que sea que una victoria de la muerte, sino para la gloria de Dios y para el llamado, el caminar, la misión que tenía Jesús aquí en la tierra. Luego dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, quizás Jesús en ese momento ya tenía planes de ir donde Lázaro. Pero cuando escuchó que Lázaro estaba muy enfermo, dijo, espérate, no voy a ir ahora, voy a durar 2 días más. O sea, voy a ponerlo más difícil ahora. ¿Ves lo que me refiero cuando Dios en muchas ocasiones te deja hasta el borde del precipicio para tomar Él la gloria? Para que no haya nada que diga que fue por fulano o fue por mi fuerza, sino es por Él.
Aquí Jesús, cuando escuchó que estaba enfermo, dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Eso no lo movió a alguno. No lo movió a que, ay, qué pena, déjame ir. No, él estuvo firme, él estuvo tranquilo porque él sabía lo que Dios iba a hacer. En el 11 dijo, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En el 14 dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, aquí como que ahorita tú estabas diciendo que él estaba durmiendo, ahora tú me estás diciendo que él está muerto. Y dice en el 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. O sea, él estaba contento de todo lo que había pasado, de cómo Dios había planeado todo, para que ellos vieran y fueran testigos visibles de lo que iba a suceder. En el 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Aquí viene el detalle, aquí viene el trasfondo histórico, el trasfondo cultural de este pasaje. 4 días. ¿Por qué 4? ¿Por qué no 3 si Jesús mismo resucitó al tercer día? 4, porque las creencias en ese entonces era de que cuando la persona moría, se quedaba levitando por 3 días el espíritu de esa persona. Creencia. Se quedaba levitando, merodeando en ese entorno por 3 días. En esos 3 días, parece, porque si ellos lo creían es porque quizá había sucedido, podía esa persona resucitar, podía esa persona volver nuevamente a la vida y tomar su rumbo. Y muchas veces pasa, pero eso es una enfermedad catalepsia, creo que le llaman. Una enfermedad que no tiene signos vitales, pero luego vuelve otra vez. Pero eso es... No, en sonámbulo no, en favor. Seguridad. Ahora bien, 4 días. Él esperó, dijo, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En el 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí viene el reclamo, pero retorno nuevamente a los 4 días. 4 días nuevamente porque 3 podía estar el espíritu ahí y volver. Él esperó el 4 porque en el 4 ya no había chance para nada. Porque si él lo hubiese resucitado en el primero, en el segundo o en el tercero, hubiese aparecido un grupito y hubiese dicho, eso no fue una cosa del otro mundo, porque tú sabes que hay creencias que tiene hasta los 3 días y eso no haga mucho alboroto. Jesús se cuidó de eso y entendiendo cómo funcionaba esa cultura, dijo no, yo iba a ir tal día, vamos a durar 2 días más, porque cuando lleguemos en el 4.º día, ya ellos saben que no hay oportunidad alguna para que ese cuerpo ya hediendo vuelva nuevamente a la vida. Pero yo sí lo voy a hacer, Dios sí lo va a hacer. Y por eso el milagro. En conociendo más esa cultura, vemos qué tan grande fue ese milagro. Porque eso fue para no dejar cabos sueltos en esa resurrección. En el 21 nuevamente, y Marta dijo a Jesús, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viene el reclamo nuevamente de que todos tenemos. Cuando pedimos algo, cuando creemos en alguien y esa persona no nos cumple, o Dios no nos cumple, viene el reclamo. 22, más bien sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, ella tenía fe en Jesús porque sabía que era el Cristo. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, ella tenía esa fe, pero no era muy sólida porque él le decía,
Él va a resucitar, pero ya decía, bueno, yo sé que Él va a resucitar en aquel día, en el postrero, y todos nos vamos a reunir. Ella no pensaba que iba a pasar literalmente. En el 32 ya pasamos de Marta a María. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, nuevamente lo mismo que Marta le estaba diciendo, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yo no sé para qué tú te fuiste, porque si tú sabías que él estaba enfermo, ¿para qué tú te vas? Y si te mandamos un mandado, ¿por qué tú no viniste temprano? No, te quedaste 2 días más, míralo ahí, ahora no hay chance. Ahora bien, en el 33, Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Aquí vemos la humanidad de Jesús, cómo se refleja en al ver cómo los demás sufrían por esa muerte. Pero yo creo que Jesús no lloraba porque Él había muerto, sino Él lloraba porque lo iba a traer a la vida otra vez. ¿Por qué? Porque si Él anteriormente decía, Él no murió, Él está durmiendo. Si Él anteriormente decía, Él va a resucitar, ¿por qué Él tenía que llorar si Él sabía que iba a resucitar? O sea, Él lo que lloró, mi entender, mi manera de pensar, es como, wow, ese muchacho, oye, Lázaro, está 1000 veces mejor de lo que está aquí ahora mismo, y yo voy a tener que traerlo para acá. Y Lázaro, Dios mío, no me jale para allá abajo, que yo estoy bien aquí. Ven para acá. O sea, Él lloró, porque nuevamente, si miramos y sumamos y restamos, vemos que ya Él sabía que era un propósito de Dios que Él resucitara. Si Él sabía y estaba confiado, ¿para qué llorar? Pero Él lloró porque tenía que volverlo otra vez a la vida, y luego iba a tener que pasar nuevamente por la muerte, porque eventualmente Él murió. Ok, en el 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. El sepulcro no era como lo vemos en la película, de que era vertical y la piedra se movía para un lado. Era una cueva y la piedra estaba encima. Dijo Jesús, quita la piedra, punto. Muchos predican y dicen, quita la piedra, María. Él no mandó a María a quitar la piedra, a Marta, perdón. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Además, una mujer no iba a mover esa piedra. Eso era una piedra y su madre. Eso era una cosa, ¿por qué? Porque existían los saqueadores de tumba. O sea, que no era algo fácil de mover. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Nuevamente, quitaron en plural, no en singular. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Aquí hay algunos teólogos catalogan otro milagro escondido en esto. Ya vemos el milagro de la resurrección, el milagro de que ese hombre estaba podrido, de que ese cuerpo se estaba nuevamente poniendo bien, y para poder levantarse y poder respirar nuevamente, esos órganos se estaban poniendo saludables. ¿Dónde cae ese milagro escondido? En que, como le había dicho, era una cueva, piedras encima, la cueva profunda, Lázaro atado. ¿Cómo él sale? Si después que sale que lo desatan. Muchos dicen que salió levitando, que cuando salió, entonces Jesús dio la orden de que lo desataran. O sea, aquí hay algo que
también digno de pensar y de recapacitar, porque si él estaba atado, ¿cómo pudo salir? Si él estaba abajo, no era una tumba que él podía salir caminando, sino tenía que subir. A ellos lo bajaban, eran con cuerdas al muerto. 44, y termino aquí en este pasaje. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Luego Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Cuando él subió, mandó a que lo desataran. Aquí hay otra enseñanza. Muchas veces Dios no va a liberar a todos nosotros, pero es de nosotros, la comunidad, nosotros los hermanos, el ayudar a desatar a ese hermano. El ayudar, el aconsejar, el darle un soporte, una ayuda, de decirle, tú puedes, vamos a seguir hacia adelante, de darle ese seguimiento. Porque Dios libera, ese es su trabajo, liberar. El de nosotros es desatar. Él dio la orden, ir y desatarle. Vayan ustedes, ya yo hice lo mío, ustedes vayan y desaten. Eso es la orden de cada uno de nosotros. Cuando venga un hermano que fue liberado, recuerden, la liberación pasa en ese momento, pero esa conducta aprendida por años está todavía en esa persona y tiene que ser tratado eventualmente de una forma con paciencia a ese hermano o esa hermana. Porque muchas veces lamentablemente vemos y pensamos que ya esa persona en el segundo ya se le quitó todos los problemas, que ya cuando salió de la iglesia todo nuevo, brand new, y no es así. Por eso es que existe el seguimiento, por eso es que existe el apoyo, por eso es que recomendamos seguir congregándose. El que usted vaya a una iglesia y reciba liberación y que usted esté seguro de que la recibió, no quiere decir que ya usted está tranquilo. Usted con más tiene que seguir congregándose. ¿Por qué? Porque ya usted está limpio y ese espíritu está merodeando y buscando refuerzo, y en el momento menos indicado vuelve otra vez y es maduro el asunto. Por eso usted ve muchos adictos que son sanados, o sea, que ya hicieron su withdrawal, ¿qué le llaman? Su tiempo de crisis, y ya rompieron el vicio. Pero si vuelven, es peor que como usted lo conocía antes. Mucho peor, no igual o mejor, no, peor. Si antes usaba 5 gramos, ahora son 10. Entonces, eso mismo pasa en lo espiritual, en cualquier problema que quizás nosotros estemos pasando. Somos liberados, amén. Pero el trabajo de nosotros como congregación nuevamente es ayudar al hermano para seguir hacia adelante y que ese hermano se pueda valer por sí mismo. Porque Lázaro fue resucitado, pero no podía caminar bien, no podía ver, estaba vendado, no podía abrir los brazos, estaba atado. O sea, fue resucitado, pero no tenía movilidad. Asimismo hay muchos que son libertados, pero no se pueden mover bien, no se pueden valer por sí mismos todavía. Y el trabajo de nosotros es ayudarle. Hasta aquí, en este estudio. Continuaremos para la próxima semana en el mismo tema sobre la fe y seguir profundizando en esos personajes y en esa cultura para entender aún mejor. Gracias, Padre amado, mi Señor, mi Dios, por este tiempo, por este privilegio, Padre Santo, de poder aprender de tu palabra. Y te pido, Señor, que todo lo que se habló, se enseñó, Padre Santo, todos, incluyéndome, podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, nuestro diario vivir, que esa fe, que esa emuná, Padre Santo, esté en nosotros firme, porque no se trata, Padre amado, de qué tamaño es nuestra fe. La fe más grande, mi Señor, mi Dios, es como el granito de una mostaza, Padre amado, pero nosotros tenemos, Padre Santo, que mantenernos en ella, creyendo en ti, Padre amado, que ante cualquier circunstancia que se avecine, Padre Santo,
Te pido, mi Señor, mi Dios, que nos mantengamos firmes, creyendo en ti, viendo al invisible y creyendo, Padre amado, Padre Santo, y caminando en ti siempre. Te damos gloria y honra y permite, Padre amado, que todos los que estamos aquí presentes, los niños, los jóvenes, Padre Santo, podamos llegar a nuestros hogares bien, sin ningún inconveniente. Y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Tu momento ha llegado, es el día de salvación.